Pero si lo que hizo la autoridad fue imponer una multa, generalmente las autoridades sí tienen facultades para revocar sus propias actuaciones que causan afectación a un particular. Entonces, aquí lo que habría que verificar es si el acto le causa un beneficio o una afectación en particular. Si le causa una afectación y se encuadra entre los supuestos que prevé la ley, pudiera darse el caso de que la autoridad tuviera que revocar sus propias actuaciones sin necesidad de acudir al juicio de lesividad. Pero si es un acto que le causa un beneficio al particular, tendría que irse a un juicio de lesividad, porque solo en el juicio de lesividad demostraría si ese beneficio es indebido o no. ¿Sí? Entonces, bueno, este juicio de lesividad funciona o está desde 1936 con la Ley de Justicia Fiscal que daba inicio al juicio contencioso administrativo en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, pero se fue modificando a lo largo de los años y en 1967 se modificó su naturaleza, porque de entrada este juicio de lesividad solo era aplicable para los actos en materia fiscal. Y en 1967 cambió esa cuestión y ahora no solo es aplicable en los actos fiscales, sino también para las demás autoridades administrativas. Entonces, cualquier autoridad administrativa que haya emitido una resolución, que haya dado un beneficio indebido en particular, puede ahora incorporar el juicio de lesividad. Pensemos, por ejemplo, el ISSSTE en materia de pensiones o alguna otra autoridad que haya otorgado algún beneficio indebido. Ahorita les digo, voy a dar algunos ejemplos de ello, ¿no? Entonces, Juan, no sé si te referías a eso o quieres que abunde en algo más, pero bueno, la característica, ahorita vamos a ver algunas características adicionales del juicio de lesividad, ¿no? Entonces, bueno, de entrada el juicio de lesividad es una instancia jurisdiccional, es un juicio, se tiene que promover ante un tribunal, no se ve ante la propia autoridad administrativa. El juicio de lesividad no se ve ante el propio SAT o ante migración o ante las autoridades administrativas, tienes que ir ante un tribunal, que en materia federal es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuáles son los artículos que aplicarían? Entre otros, los artículos que aplicarían serían en materia fiscal el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, el 2 y el 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son los que establecen la procedencia del juicio de lesividad, que ahorita para efectos de que quede más claro transcribir estos artículos en la parte conducente. Y, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es el que establece en su tercer párrafo que las autoridades de la Administración Pública Federal, y aquí ya no limita a autoridades fiscales, sino dice cualquiera de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Entonces, aquí empezamos a ver algunas características del juicio de lesividad. De entrada, como vimos, la parte actora va a ser la autoridad. Tiene que haber una autoridad que esté demandando, que va a demandar una resolución administrativa emitida por ella misma. Y esta resolución tiene que ser favorable a un particular. Si es desfavorable, no aplica el juicio de lesividad. Y que estime contraria a la ley, ¿no? Entonces, se tienen que dar estas características para la procedencia del juicio de lesividad. Si es contrario a la ley, pues eso es lo que se va a analizar durante el juicio, ¿no? De entrada, pues obviamente no se puede determinar. El artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos habla de las partes en un juicio contencioso y la fracción primera nos habla del demandante, ¿no? No nos precisa quién puede ser demandante, pero esto ligado obviamente al artículo 2, que ya vimos que la autoridad puede promover el juicio de lesividad, pues entonces el demandante podría ser la autoridad. La fracción segunda nos dice que los demandados tendrán ese carácter y ya nos hace divisiones y como podemos ver en el inciso B, nos dice el particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. Entonces, el particular puede ser un demandado. Cualquiera de nosotros, si tenemos una resolución que nos beneficia de alguna manera emitida por la administración pública y ellos consideran que esa resolución la emitieron de manera indebida, pueden promover un juicio de lesividad y nosotros vamos a ser la autoridad demandada. Perdón, vamos a ser la parte demandada. Esto pareciera como que muy raro, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasaría y por qué pasaría si la autoridad me está dando una resolución que me favorece? ¿Por qué lo va a controvertir? Bueno, sí es una situación atípica, pero también es cierto que pasa. Y puede pasar mucho tiempo para que esto se dé, porque si ustedes no saben, el juicio contencioso administrativo, el plazo normal para presentar un juicio cualquiera es de 30 días. Son 30 días hábiles. Pero
en tratándose del juicio de lesividad, el plazo se amplía, ¿no? Ya no son 30 días hábiles, sino conforme a la fracción tercera del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el plazo para la autoridad se amplía a 5 años. Y esto nos pudiera parecer excesivo. Si ustedes nunca han escuchado el juicio de lesividad, pudieran decir, oye, ¿por qué yo tengo 30 días para irme a un juicio en contra de un acto de la autoridad y la autoridad tiene 5 años para irse a un juicio en contra de su actuación, ¿no? Esto tiene una razón de ser que ahorita voy a comentar con base en ciertas tesis y jurisprudencia, ¿no? Pero me dice Juan Carlos, si en la práctica he visto algún juicio de lesividad. No, lo he visto en sentencias que he analizado para efectos de una cuestión doctrinal nada más, para efectos de clases, de pláticas, y ahorita para efectos de jurisprudencia vi varios casos prácticos. Pero que a mí me haya tocado, no, nunca he estado involucrado en un juicio de lesividad, ni cuando estuve trabajando en el SAT, ni ahora en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque son muy atípicos y porque, como vamos a ver, también por las características del juicio de lesividad, la propia autoridad no le conviene promoverlo, ¿no? ¿Por qué son los 5 años? Ahorita vamos a comentar un poco más de eso, pero adelantándonos un poquito, ¿por qué la autoridad tendría 5 años? Vamos a suponer que yo soy administrador de auditoría fiscal del SAT y a Juan Carlos le emito una resolución que lo favorece, en la cual se le autoriza una devolución de impuestos de 10 millones de pesos, respecto de los cuales Juan Carlos no tenía derecho, pero como es mi cuate, se la concedo. Esa resolución le otorga un beneficio indebido a Juan Carlos. Obviamente, pues por la relación que hay, e incluso puede haber alguna cuestión de corrupción, de que él me dé alguna parte, esto sucedió. Si yo soy el titular de la administración, ¿quién se daría cuenta de esta actuación irregular y en qué momento se darían cuenta? Bueno, sería primero complejo que alguien se diera cuenta, porque yo soy el titular. A lo mejor se dieron cuenta pues gente debajo de mí, un subadministrador, un jefe de departamento, pero pudiera darse el caso que incluso haya una red de corrupción donde al jefe de departamento y al subadministrador también les haya tocado algo, ¿no? Entonces, en ese caso complejo, donde hay un supuesto de corrupción, ¿cómo se enteraría a alguien y cómo se iría a alguien al juicio de lesividad? Bueno, las autoridades de la administración pública tienen varios filtros. Por ejemplo, en el caso de auditoría, nosotros, cuando yo estaba ahí, nos revisaba el órgano interno de control y nos revisaba la Administración General de Evaluación. Generalmente una vez al año teníamos 2 revisiones internas. Y en esas revisiones internas podían detectar a lo mejor ese tipo de irregularidades. ¿Qué pasaba si se detectaba algo así? Muy probablemente pues terminarían corriendo al administrador, al subadministrador y a quien se le haya fincado la responsabilidad. Pero bueno, los 10 millones ya se le dieron a Juan Carlos. ¿Cómo lo recuperaría el SAT? ¿No? Pues el SAT tendría que irse al juicio de lesividad. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Juan Carlos tuvo el beneficio indebido y el SAT lo detectó y lo contrarrestó en juicio de lesividad? Pues pudo haber pasado 1 año, 2 años, 3 años en esa revisión, ¿no? Es complejo por el exceso de actos administrativos que emite la autoridad. Es complejo detectar todos esos, ¿no? Y por lo mismo también sería complejo pues promover el juicio de lesividad, porque vamos a suponer que alguno de mis subordinados cometió un error. A lo mejor yo no sé ni tengo la certeza de que fue por un acto de corrupción. Simplemente veo que hubo un error. No se analizaron bien unos contratos y por lo tanto se le dio un beneficio indebido, por ejemplo, también en devolución, ¿no? Yo como titular tendría que decirle a Jurídica que promueva el juicio de lesividad, porque quien está facultado en tratándose del SAT es la Administración Descontadora Jurídica. Entonces, yo como titular de auditoría le tendría que decir a Jurídica, promueve el juicio de lesividad. Y para hacerlo, obviamente tendría que informar a mis áreas centrales y estaría pues diciendo que estoy haciendo mal mi supervisión. Porque si un subordinado mío hizo algo mal, algo que yo firmé, es que no soy un buen líder, no soy un buen jefe que está verificando bien su actuación. Entonces, lo que yo creo que pasa es que muchas veces las autoridades se hacen de la vista gorda, pues para no quedar tampoco pues involucrados en ese acto indebido. Aunque detecten algún acto indebido, muchas veces pues no promueven los juicios de lesividad. Yo creo que por eso no es tan común. Sí lo hacen cuando pues fue otro el que lo hizo, ¿no? Cuando de alguna revisión se detecta que el administrador anterior o un servidor público que antes estaba en ese puesto lo hizo, pues ahí sí, siempre y cuando estén dentro de los 5 años. Pero no es tan común, les digo que a mí en la práctica no me ha tocado verlo, pero sí los hay.
Y tan los hay que hay muchas tesis y jurisprudencias al respecto, que son las que ahorita vamos a comentar. Pero de entrada, bueno, son 5 años a partir del día siguiente aquel en que se emitió la resolución que tuvo un beneficio indebido. Algo que es importante precisar, como dice el primer párrafo del artículo 13, es que cuando se promueve el juicio de lesividad siempre va a ser en línea. El juicio contencioso administrativo normal se puede presentar en la vía tradicional, que es en papel, uno imprime su demanda, la firma y la lleva al tribunal, o la otra modalidad es en línea. En línea es todo a través de Internet, a través de un sistema que se llama Sistema de Justicia en Línea, y no tienes que acudir al tribunal en ningún momento. Digo, si lo deseas puedes acudir, pero a platicar el asunto, etcétera. Pero todo el expediente es electrónico y todo va a estar en línea y tú vas a tener el acceso al expediente los 365 días del año. Cuando es un juicio normal, un juicio contencioso normal, la elección de promoverlo en la vía tradicional o en línea es del particular, siempre la persona física o persona moral. Si tú decides en línea, la autoridad se tiene que subir el mismo tren. Si tú decides que es tradicional, o sea, en papel, la autoridad tiene que seguir el mismo tipo de juicio. Pero en un juicio de lesividad va a iniciar, siempre va a iniciar en línea, porque lo dice el artículo 13. No obstante que inicie en línea, cuando al particular se le notifique la demanda, el particular cuando la conteste puede cambiar, puede variar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que sea en línea, quiero que sea tradicional. Entonces, siempre va a iniciar en línea, pero se puede concluir tradicional o se puede concluir en línea, dependiendo de lo que decida el particular, ¿no? Juan Carlos dice, si promueves el juicio de nulidad en contra de un acto, argumentando que la vía correcta era el juicio de lesividad y se decreta la nulidad del acto, se puede demandar responsabilidad patrimonial por cancelar un acto que era correcto y le traería beneficios al particular. A ver, otra vez. Si promueves un juicio de nulidad en contra de un acto, argumentando que la vía correcta era el juicio de lesividad, ok, si la autoridad revoca un acto, si la autoridad revoca un acto cuando la vía correcta era lesividad y no lo debió haber revocado, y se decreta la nulidad del acto, ok, si se puede demandar responsabilidad patrimonial por cancelar un acto que era correcto y le traería beneficios al particular, pues yo creo que sí. O sea, habría que ver, digo, no me ha tocado tantos casos de responsabilidad patrimonial y en materia de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahorita hay unas salas especializadas, las cuales están también en proceso de nombramiento. Pero bueno, aquí estamos hablando de que una autoridad está haciendo algo que la ley no le permite, ¿no? Porque la ley, para que haya una revocación y esta revocación se deje sin efectos un acto y esta revocación sea legal, la autoridad tiene que tener facultades para hacerlo, ¿no? Entonces, si ese acto lo está haciendo sin facultades, pues está actuando en exceso. Este exceso, pues no tendría ninguna justificación. Máxime que en el ejemplo, pues si procedía el juicio de lesividad, es una resolución que le otorga un beneficio al particular. Si es una resolución que le otorga un beneficio al particular y la autoridad le quitó esa resolución sin justificación, sin motivación, porque no la hay, pues entonces yo creo que sí debería incurrir en una responsabilidad. Sin embargo, pues habría que analizar pues el supuesto, el acto, la ley y el caso en particular, pero yo creo que sí. Bueno, continuando, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala en el artículo 3º. El artículo 3º de la ley orgánica establece un listado de los actos y resoluciones en contra de los cuales procede el juicio contencioso administrativo. Y en la parte final de ese artículo nos habla de que, primero, de que el juicio solo va a proceder en contra de resoluciones definitivas. Y nos dice este artículo que son definitivas las resoluciones que no admitan recurso o que el recurso sea optativo, ¿no? Nos habla del principio de definitividad en el juicio contencioso. Y en el último párrafo nos dice que el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan en contra de resoluciones favorables a un particular cuando se consideren que son contrarias a la ley. Es decir, nos da pauta para que el tribunal conozca del juicio de lesividad. Esta ley orgánica es la que le da competencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por eso va ligada con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta misma ley orgánica, en el artículo 34, nos señala que si el demandante es una autoridad, esto es para efectos de la competencia de la sala, que es muy importante también tener en cuenta eso. ¿Ante qué sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se promueve el juicio?
digo, y para los que no están familiarizados con el juicio contencioso administrativo, este juicio se promueve ante